Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Junto a Julieta Tobal los vamos a estar acompañando durante la próxima hora, haciendo lo que más nos gusta, que es hablar y aprender sobre derecho, sobre todo. ¿Cómo estás, Juli? Te saludo. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Y hoy estoy muy expectante del invitado que tenemos, ¿no? Sí, ¿De qué vamos a hablar? Mira, así lo voy a decir. Hoy vamos a abrir la cancha a un tema que cada vez pisa más fuerte: el derecho deportivo. No hablamos solo de pases millonarios o conflictos entre clubes, sino de una rama del derecho que regula desde contratos hasta sanciones disciplinarias, pasando por doping, derecho a la imagen y arbitraje internacional. Así que completito los temas de hoy. Tremendo, tremenda intro. Ya me sumergí ahí en el mundo del deporte. O sea, en mi cabeza van girando raquetas, pelotas, de toda índole. Agradecemos, como siempre, en la producción a Agustín Boteatos, en la operación a Leandro Salas, en la coordinación general a Clara Sirven. Recuerden seguirnos en las redes sociales, el Instagram del programa, @derechoafondoRUA. También para mandarnos sus consultas para el consultorio jurídico, pueden hacerlo al 11 37 61 14 73, 11 37 61 14 73. Recordamos, Juli, que hasta mañana está vigente el sorteo con la editorial El Dial, que pueden ganarse un libro y una suscripción. Exacto, pueden participar en nuestro Instagram, en una de las publicaciones, la última, ¿sí?, que está ahí en nuestro perfil. Pueden ingresar, ahí están los requisitos, tienen que comentar y likear, por supuesto, y seguir a ambas cuentas para poder participar y, bueno, y ganarse. Tenemos tremendos sorteos, el libro y la suscripción gratuita. Sigue creciendo esta comunidad, y después de este tema musical arrancamos con el entrevistado del día de la fecha. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Voy a presentar al entrevistado del día de la fecha. Él es abogado, magíster en Derecho Empresario Administrativo, doctor en Derecho, director ejecutivo del Máster de Derecho LLM en la Universidad Austral, director de la Cátedra de Derecho al Deporte en dicha universidad, expresidente del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje de la República Argentina, ex miembro del Tribunal Disciplinario de la Superliga Argentina de Fútbol, autor de numerosos libros y también es árbitro del TAS. Tengo el gusto de saludar a Gustavo Abreu. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saludamos Julieta y Gastón, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, un gusto, Julieta y Gastón, gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte acá. Sabemos que sos una persona que vive viajando, que es parte de tu profesión, así que tenemos la posibilidad de conversar un rato largo con vos. Y quisiera empezar por esto último de tu currículum, que tiene que ver con el TAS, ¿no? Vos sos árbitro del TAS. Contanos qué es el TAS. Bueno, el TAS tiene una vida bastante corta. Se funda en 1983 y como es una jurisdicción arbitral, es decir, voluntaria, las partes voluntariamente tienen que elegir ir a ese tribunal. Tiene la sede en Lausana. Las federaciones internacionales, como no estaban acostumbradas a que hubiera un tribunal arbitral que oficiara de una especie de órgano de última instancia y que revisara decisiones de las federaciones internacionales, el TAS se funda en Lausana en 1983 y no pasaba nada. Es decir, nadie elegía ir voluntariamente a dirimir sus conflictos ordinarios por fuera de la justicia ordinaria e ir a la justicia arbitral, que es voluntaria. Hasta que la FEI, la Federación Ecuestre Internacional, decidió poner una cláusula en su estatuto que dice que todas las decisiones definitivas de esa federación, sean disciplinarias o sean patrimoniales, son revisables ante el TAS. Esto es, que una institución que tiene su sede en Lausana y que está compuesta de una serie de empleados administrativos y demás, pero que quienes deciden son entre unos 300 y 400 árbitros nombrados de todo el planeta. Bueno, esa institución
cuando alguno de los integrantes de esas federaciones, que podrían ser clubes, podrían ser ligas, podrían ser deportistas, representantes, los que fueren, los miembros del sistema estuvieran disconformes con alguna decisión final de algunas, en este caso la Federación Ecuestre Internacional, pero las federaciones imitaron la FEI, bueno, ese es el modo en que se llega al TAS. Esto es, la FIFA, las federaciones de atletismo, todas las federaciones de la mayoría de los deportes que ustedes conocen, tienen una cláusula en el estatuto que dice que sus decisiones finales en materia de asuntos disciplinarios es qué sé yo, un insulto de un jugador a un árbitro, una agresión, la mordedura de Suárez a Chiellini, qué sé yo, el tema Boca River que terminó en el CAS también por el tema de la final de la Libertadores, un tema disciplinario. Y después hay temas patrimoniales. Temas patrimoniales son temas económicos, ¿no? Transferencias de jugadores que no se pagan, rupturas de contratos internacionales, hay que pagar una indemnización. Bueno, todo eso hoy ha hecho que el TAS, o sea, que la FEI le diera ese apoyo en la década del 90, las demás federaciones se animaron. La FIFA recién en 2003-2004 pone una cláusula en su estatuto y hoy todo el mundo del fútbol, si hay un reclamo que hay que hacer a nivel internacional, se va en primera instancia, generalmente, si es un tema de internacional, se va al Tribunal de Fútbol de la FIFA. El Tribunal de Fútbol de la FIFA, en un lapso de 6-7 meses, te saca una decisión a favor o en contra de alguna de las partes, y si las partes están conformes, bueno, se aplica esa decisión. Y los miembros del sistema están obligados a acatar esa decisión final. Si a alguna de las partes no le gustó, bueno, puede apelar ante el TAS. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, qué sé yo, River vendió a Echeverri. Lo vendió, qué sé yo, en 10 cuotas. El jugador empieza a jugar ya está allá en el Manchester City, qué sé yo. A la tercera cuota el Manchester City decide no pagar. ¿Qué puede hacer River? Tiene que ir a la justicia ordinaria en Inglaterra, porque normalmente el que compra, antes de que existiera el TAS, el que compraba te ponía la jurisdicción y te imponía su propia jurisdicción. Hoy no existe esa posibilidad. El River, si no le paga las cuotas de la compra de Echeverri, puede ir al Tribunal de Fútbol de la FIFA. Y si realmente River demuestra de que está incumpliendo ese contrato de transferencia, lo va a obligar va a tomar la decisión y le va a decir, bueno, le tiene que pagar tanto, y tiene un plazo. Ahora bien, si a Manchester City no le gusta la decisión porque dice, no, mirá, está equivocado, o no, vamos a ganar tiempo porque no tengo plata para pagar, apelan ante el TAS. Supongamos que eso va al TAS, bueno, River va a tener derecho a nombrar un árbitro, Manchester City va a tener derecho a nombrar otro árbitro, y como es un caso de apelación, el Código de Procedimiento ante el TAS dice que cuando es un caso de apelación, el presidente del panel lo nombra el presidente de la división de apelación del TAS. Entonces, el árbitro que haya nombrado River, más el árbitro que haya nombrado Manchester City, más el árbitro presidente del panel que nombró el TAS, se reúnen algún día en un lugar del planeta. Antes las audiencias se hacían casi todas en Lausana, ahora ya no, a partir de la pandemia se hace mucho por Zoom. La novedad esta semana ha sido que el TAS, por ejemplo, tiene ahora una sede aquí en Sudamérica, en Perú, o sea que ahora ya los árbitros de Sudamérica no van a viajar a Lausana, vamos a ir a Perú. Pero bueno, volviendo al caso de que le estaba contando, River va a acompañar una serie de pruebas para demostrar que realmente lo vendió al jugador de esa suma y que solamente le han pagado 1 o 2 cuotas. Manchester City va a ofrecer también pruebas, generalmente es documental, puede ser que haya testigos. Entonces los 3 árbitros que se contactan al principio vía email, finalmente el día de la audiencia se ven las caras o por Zoom o personalmente. En cualquier lugar, puede ser Perú, puede ser Buenos Aires, si las partes se ponen de acuerdo puede ser cualquier lugar del planeta, ¿no? Y ahí se escucha a River decir, bueno, yo apelo, o yo presenté esta demanda porque no me pagaba Manchester City apela, y bueno, va a tener que ese día decir por qué apeló y cuáles son sus argumentos. Los árbitros escuchamos a los testigos, escuchamos a las partes. Después de esa audiencia, los árbitros tenemos, por lo menos antes teníamos esa tradición de resolver el caso ahí mismo. Nos íbamos a comer, generalmente una audiencia arranca a la mañana y al mediodía ya está lista.
Bien que los árbitros del TAS también comen y son humanos. Está buenísimo, ¿no? No te queríamos interrumpir, Gustavo, porque es súper interesante todo lo que estás comentando. Entonces, en síntesis, el TAS lo que trata son cuestiones patrimoniales y disciplinarias, y digamos que el árbitro del TAS actuaría como una especie de juez privado. Sí, es un juez. No es privado, no es privado. A ver, privado sí sería aceptable si es por opuesto público, porque la justicia ordinaria es pública, hay un Estado que la organiza. En este caso, si lo tomamos en el sentido de que no hay un Estado atrás del TAS, simplemente que es un tribunal arbitral privado, ahí sí te tomo que es privado. No se puede decir que el árbitro es privado, es un árbitro de la parte que lo nombró, ahí no. Supongamos que a mí me nombra River, ponele, que me ha nombrado un montón de veces. Yo no tengo por qué ir a defender los porotos de River. Mi obligación es como la de cualquier juez de la justicia ordinaria, es ser independiente e imparcial. Y con los otros dos árbitros determinar quién tiene razón. Porque el sistema se fundamenta, es decir, existe y las partes voluntariamente van a los tribunales arbitrales porque los laudos son en su mayoría justos, están bien fundados y es una justicia previsible en ese sentido. Es decir, la enorme mayoría de los laudos del TAS están bien. ¿Y cuánto demora el procedimiento? Bueno, muy buena pregunta. El TAS ahora está siendo un tanto criticado porque suele demorar más de lo que demoraba antiguamente. Todo depende mucho, Julieta, de la complejidad del tema y también de la actividad de los abogados de las partes, porque si los abogados de las partes también quieren estirar el procedimiento y siempre utilizar algunas argucias procesales para alargarlo, se puede alargar un poco. Después también va a depender, una vez que se haya llegado a la audiencia, de los árbitros. Hay un adagio que dice el arbitraje vale lo que valen los árbitros, como diciendo, si tenés buenos árbitros, tenés buenos arbitrajes. Si no tenés buenos árbitros, ya el arbitraje no está bueno. Para ese adagio, ¿qué es el buen árbitro? Ser rápido. Es decir, el borrador presentarlo con velocidad. Ahora, porque si el tribunal presenta un borrador y empiezan a debatirlo pasado muchos meses después de la audiencia, y bueno, se demora mucho. Entonces vos tenés casos donde por ahí podés estar, yo tuve un caso donde hubo que hacer pericia caligráfica, se impugnaron los peritos no sé cuántas veces, hasta que hubo que nombrar un perito de oficio, y eso demora muchísimo, tuvimos 2 años. 2 años es mucho, muchísimo en el TAS. Es muchísimo, pero es menor a lo que suele ser la justicia ordinaria, ¿no? Y una cosa parecida a la justicia ordinaria Capital Federal puede estar 10, 12 años. Claro. Por ejemplo. Entonces, pero no, en general no es 2 años el promedio del TAS es 9 meses, 1 año, pero siempre va a depender del presidente del panel, porque el presidente del panel, si es un tribunal de 3 miembros, porque puede haber un tribunal de un solo miembro, un árbitro único, si es un tribunal de 3 miembros, el que hace el borrador es el presidente del panel. Si el presidente del panel es muy diligente y muy rápido, la cosa va muy rápida. Ahora, si el presidente del panel es lento, el procedimiento es lento. Lo mismo pasa con el árbitro único. El árbitro único rápido te saca rápido el laudo. Y después hay un temita que también últimamente lo han cuestionado en el TAS, que es que el TAS, por un artículo del Código de Procedimiento, el R59, dice que todos los laudos deben ser revisados por el secretario general del TAS. Bueno, ahí hay una especie de cuello de botella que ha generado algunas demoras últimamente y algunas quejas, ¿no? Pero ya les digo, mi experiencia, yo soy árbitro del año 2010. Yo he tenido árbitros presidente panel, que te mandan el laudo a las 2 semanas después de la audiencia. Y otros que han tardado 8 meses. Te hago una pregunta, Gustavo, ¿cómo se financia el TAS? Y bueno, te cobra una flor de tasa. Para que vos te des una idea, en un asunto patrimonial más o menos relevante, la parte que apela puede llegar a tener que pagar entre 40 y 60 mil francos suizos. El franco suizo más caro que el dólar. Así que hagas una idea, es caro el TAS para los reclamos bajos. ¿Y cómo se aplica la ley suiza? Bueno, la ley suiza se aplica subsidiariamente, porque hay 2 tipos de casos ante el TAS, ordinarios y de apelación. El 90% de los casos son de apelación, y que son el ejemplo que yo les di de entrada.
se apela a una decisión final de una federación internacional, en este caso usemos el fútbol, es del fútbol, y bueno, el 90% de los casos son de apelación, y ahí, ¿qué dice el Código de Procedimiento del TAS? Cuando son casos de apelación, lo primero que deben aplicar los árbitros del TAS es regulaciones aplicables, en inglés es applicable regulations, que significa que en primer lugar el árbitro tiene que mirar qué dicen los reglamentos y estatutos de la FIFA cuando es fútbol, ¿está? Y subsidiariamente el derecho suizo. ¿Por qué subsidiariamente el derecho suizo? Porque los reglamentos y estatutos de la FIFA son completos, pero no tienen la profundidad y el detalle que tiene una ley ordinaria de un país. Entonces, en lo específico, que está claramente regulado por los reglamentos y estatutos de la FIFA, se aplica eso. Ahora, cuando no alcanza, cuando hay que salir a buscar normas, eso, el Código Civil, el Código, las leyes laborales de fondo, ahí sí subsidiariamente se aplica el derecho suizo. Por eso los árbitros del TAS tenemos que conocer muy bien el reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA, que trata de estas cuestiones, y subsidiariamente el derecho suizo. En realidad, más que el Código Civil suizo, el Código de las Obligaciones suizo. ¿Por qué? Porque los suizos tienen eso, tienen Código de las Obligaciones. Incluso el derecho laboral suizo está dentro del Código de las Obligaciones, nunca salió de ahí. No como en Argentina, que tenemos una ley de contrato de trabajo que está por fuera del Código Civil. En general en el mundo las leyes laborales han salido del Código Civil. En cambio en Suiza no. Por eso es subsidiariamente. Pero también dice la Ley de Derecho Internacional Privado Suiza, que también es aplicada porque la sede está en Lausana, está en Suiza, dice que también se debe aplicar la ley elegida por las partes. Entonces, hay que ver todo. Cuando uno analiza una ruptura de contrato, hay que ver reglamentos de la FIFA y derecho suizo, pero hay que ir a ver el contrato. Y en ese contrato suelen las partes haber elegido el derecho. ¿Por qué? Porque si supongamos que, qué sé yo, un jugador argentino va a jugar a Paraguay, ¿no? El club paraguayo le va a hacer un contrato con el membrete del club paraguayo que dice que mientras dure la relación laboral de ese jugador argentino con ese club paraguayo, se le va a aplicar la ley paraguaya, la ley laboral paraguaya, porque tiene lógica. ¿Qué le vas a aplicar? ¿La ley suiza? A un tipo que es argentino y juega en Paraguay. No, por supuesto, por supuesto. Y tiene carácter definitivo y por supuesto vinculante, pero ¿hay un tribunal superior al TAS para apelar? Sí, está el Tribunal Federal Suizo. Y el Tribunal Federal Suizo, que es como la Corte Suprema de Suiza, ahí se puede no apelar, porque los laudos son inapelables, son sí atacables por un recurso de nulidad. El recurso de nulidad está regulado en el artículo 290 de la Ley de Derecho Internacional Privado Suizo y establece 4 causales que tienen que ver, son 5 causales, 4 tienen que ver con temas de procedimiento, si estuvo mal conformado el tribunal, si los jueces no son imparciales e independientes, y hay una que es la causa más abierta, que permite atacar el fondo de una decisión del TAS, que es si la decisión del TAS vulnera el orden público suizo. Ahí hay una posibilidad de revisar un poco el tema de fondo. Pero, a ver, desde que existe el Tribunal Federal Suizo revisando el TAS, para que se den una idea, se han dado vueltas, se han declarado nulas menos del 2% de todos los recursos que se han presentado ante el Tribunal Federal Suizo. Con lo cual, prácticamente una decisión del TAS es inapelable. Ahora, ¿es imposible darlo vuelta? No es imposible. Yo estaba en un asunto que lo dieron vuelta, lo declararon nulo. Era un tema de competencia. Claro, los temas de forma o de procedimiento son muy pasibles. En ese caso, los árbitros habíamos coincidido en que el TAS era competente y para el Tribunal Federal Suizo la competencia no era clara. A ver, era un estatuto de una federación que era muy contradictorio. En algunos artículos decía que sí, en otros artículos decía que no, y bueno, tuvimos que decidirlo y nosotros estábamos convencidos de que sí. Bueno, lo declararon nulo. Eso puede pasar, pero ya les digo, menos del 2% de los casos que se recurre ante el TAS son dados vuelta, ¿no? Pero a ver, Gustavo, uno habla del TAS y inmediatamente piensa en el fútbol por la cantidad de casos que se han mediatizado que llegaron al tribunal. Pero digo, el TAS abarca a todos los deportes, ¿no?
Mirá, la mayoría de los deportes, porque en general los deportes olímpicos casi todos. Ojo, ¿de qué vive el TAS? Si ustedes me dijeran cómo se financia, bueno, de la tasa de justicia que les cobra, que es bastante importante, pero el 82% de los casos, yo estoy diciendo, estadística año 2023, que es lo que conozco, el 82% de los casos de ese año fueron fútbol. El resto es doping, hay mucho de dopaje, mucho, y después deportes diversos, ¿no? Pero, a ver, los deportes olímpicos, la mayoría tienen cláusula de ir al TAS. Ahora, el básquetbol no tiene, por ejemplo, la FIBA no tiene, la FIBA tiene un propio tribunal arbitral, que no sé cuál será la independencia, porque es un tribunal que está hecho nada más que para revisar las decisiones de la FIBA, y también sé que, por ejemplo, deportes norteamericanos, por ejemplo, el básquetbol de la NBA no tiene cláusula de apelación ante el TAS, el mundo del rugby, que yo sepa, tampoco, pero el resto, si ustedes miran la cantidad de deportes olímpicos que hay, la mayoría van. Pero el atletismo, por ejemplo, que es bastante televisivo de los deportes olímpicos, esos casos van, por ejemplo. Y Gustavo, ya que mencionaste el tema del doping, sí, que es un tema bastante sensible, ¿no?, dentro del mundo del deporte, desde lo jurídico, ¿no?, ¿cómo se estructura el sistema de control y una posterior sanción? Bueno, es un sistema bastante nuevo, digamos. Para que se den una idea, la FIFA se fundó en 1904 y la mayoría de las federaciones deportivas internacionales se fundaron entre 1870 y 1945, después de la Segunda Guerra. Recién la Agencia Mundial Antidopaje se fundó en 1999, un año después del caso Festina. El caso Festina fue que en el año 98 encontraron a los managers del grupo Festina que competían en el Tour de Francia con 400 ampollas de eritropoyetina, 200 ampollas de testosterona, bueno, tenían doping para regalar más o menos. Y ese escándalo, que perjudicó bastante la imagen del Tour de Francia, que es un gran negocio, un poco llevó a que el mundo del deporte diga, che, hay que ocuparse de esto, porque el ser humano se dopa de la época de las cavernas, no es que se empezó a dopar el año 95. No, el ser humano, desde que se dio cuenta, estaba sobre la tierra y se da cuenta de que tiene que salir a cazar y que los animales son más fuertes que él y son más rápidos que él, enseguida empezaron a buscarle la vuelta para aumentar la fuerza, aumentar la resistencia, pero para subsistir, para poder cazar. Después que le encontraron la vuelta, que había raíces de la efedra y que había ciertas cosas que producían una excitación, una estimulación y aumentaban la fuerza y hacían perder el miedo, eso lo usaron en los Juegos Olímpicos antiguos. Para que se den una idea, en los Juegos Olímpicos griegos de la antigüedad, ya en el siglo V hay casos de dopaje positivo. Gente que se moría, te enterabas que se había dopado porque había reventado el hígado, la vesícula, se había muerto porque probaban con cualquier cosa. Entonces el ser humano se dopa desde tiempos inmemoriales. Qué sé yo, ya se sabe que en la Primera y Segunda Guerra Mundial no había soldado que estuviera en el frente que no estuviera luchando dopado. En la Segunda Guerra fundamentalmente se usaba la anfetamina, que las anfetaminas te quitan el sueño, perdés el miedo y bueno, claro, te arruina la vida, sí, pero... Ahora, Gustavo, te hago una pregunta en este tema del dopaje, ¿no? Digo, más allá de las cuestiones médicas y el impacto que puede tener una sustancia u otra, sí. ¿Quién determina qué sustancia sí o qué sustancia no? Porque vos hablabas recién, por ejemplo, que la NBA, entiendo que el básquetbol queda fuera de todo lo que sería la órbita del TAS. Sí. Digo, ¿cómo se determina jurídicamente qué sustancia sí, qué sustancia no y hasta qué y cuál es la cantidad? Bien, la Agencia Mundial Antidopaje se crea en el año 99, disculpe que me fui un poco por la rama, pero se crea fundamentalmente, ¿por qué? Porque se firma un tratado entre países y unos 170 países lo firmaron y se comprometieron a respetar un mismo listado de sustancias prohibidas y también a que todos esos mismos países que se comprometían a tener un mismo listado de sustancias prohibidas también tuvieran un mismo sistema de toma de muestras de orina y de sangre. Entonces hoy todo el planeta que ha aceptado la competencia de la Agencia Mundial Antidopaje tiene un mismo listado de sustancias prohibidas y tiene un mismo sistema de toma de muestras de orina y de sangre, excepto la NBA, excepto algunas pocas, bueno, el mundo del fisicoculturismo
ustedes ven los animales, los músculos que tiene, eso ninguno pasaría un control antidoping, tampoco lo han aceptado. Pero eso será un 3%, un 4% del mundo deportivo. El resto, el 96-97% está dentro del sistema. ¿Por qué está dentro del sistema? Porque todos quieren competir en los Juegos Olímpicos cada 4 años. Entonces, si vos querés ir a un Juego Olímpico y tenés que someterte a todos los controles antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje, porque si no, el Comité Olímpico Internacional, si vos no te sometés a la Agencia Mundial Antidopaje, no acepta que entres a competir. Claro, y ¿qué paso sigue un caso cuando un atleta da positivo? Bien, depende de dónde dé positivo, si es nacional o si es internacional. Supongamos que sea nacional, es fácil. Supongamos que un jugador argentino juega para un club de fútbol argentino, la toma de muestra de orina se la hizo la AFA, siempre se sortean 2 por equipo, y esa muestra de orina va a la ONAD. La ONAD es la Organización Nacional Antidopaje de Argentina. La ONAD, ¿qué hace? Lo manda a un laboratorio acreditado de algún lugar del planeta, porque en Argentina no tenemos laboratorio acreditado, y ese laboratorio acreditado, al cabo de unas semanas o meses, te dice si da positivo o si no da positivo. Si llega a dar positivo, bueno, el procedimiento indica que la ONAD le avisa al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, donde yo tuve 4 años ahí como miembro. Bueno, ahora ya no estoy más, ahora ese Tribunal Antidopaje funciona en la órbita de la UBA, y el presidente del Tribunal Antidopaje actual, el de la UBA, que se llama Sebastián Pini, le va a mandar una carta de documento al atleta y le dice: señor atleta, acá tengo un resultado analítico adverso que dice que usted se pasó de vuelta, que tomó anabólicos esteroides. Y le da un plazo ¿para qué? Para que conteste. ¿Qué hace el atleta? Va a buscar un abogado, va a buscar a alguien de la federación que lo ayude, y viene a hacer un descargo. No, fue sin querer, no, fue una crema, no, fue, qué sé yo, tomé el vaso equivocado de mi mujer. Todas esas excusas que uno ve en los diarios. El caso Puerta fue, ¿se acuerdan cuando dio positivo en la final de Roland Garros? Tomé el vaso de mi mujer que estaba tomando un remedio para no sé qué cosa. Bueno, son motivos o fundamentos o excusas que da un deportista que pueden ser escuchados o pueden no ser escuchados. Si Sebastián Pini y 2 miembros más, el doctor Hugo Rodríguez Papini, que es el especialista médico que compone el tribunal, más el otro abogado, que no sé cómo se llama, deciden darle una suspensión porque dio positivo a anabólico esteroide y no le creyeron la excusa, pues le van a dar entre 2 y 4 años de suspensión. Él eso lo puede apelar ante un tribunal arbitral antidopaje que también funciona en la UBA. Y si no, puede ir al TAS. Es decir, porque fíjense que el sistema local argentino antidopaje termina en el TAS también. Porque la mayoría de los sistemas nacionales antidopaje de todo el mundo terminan en el TAS. Todos los caminos conducen al TAS. Tal cual, iba a decir lo mismo. Aparte, Gustavo Abreu es profesor también de Derecho Romano, así que ahí hay una... Roma. Sí, hay una vinculación entre el TAS y Roma. Gustavo, vamos a ir a un tema musical y enseguida seguimos conversando de más temas deportivos, que estamos súper enganchados. Te vamos a hacer preguntas al hueso ahora. Muy bien. Muchas gracias. Derecho a fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo. Estamos conversando con Gustavo Abreu, especialista en Derecho Deportivo, es árbitro del TAS también. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, @derechoafondoRUA. Gustavo, ¿seguís ahí? Sí, estoy acá. Impecable. Bueno, estábamos hablando acá con Juli, todo lo que abarca, ¿no? El derecho deportivo en sí y los problemas que en general se suscitan entre los clubes y muchas veces entre el propio club y un jugador. Digo, las cuestiones entre clubes ya nos quedó claro que eventualmente podrían dirimirse en el TAS. Las cuestiones que tienen que ver entre el conflicto contractual que se puede llegar a dar entre un club y un jugador, ¿eso ya es parte de la justicia local? No, depende de la internacionalidad de las partes. Si hay, siempre que haya una de las dos partes que sea extranjero, siempre eso va al TAS. Va al TAS, puede ir al TAS. Supongamos viene un jugador ecuatoriano acá, a jugar a Independiente, ¿no? Le hacen un contrato con la ley laboral argentina.
él va a poder ir a la justicia ordinaria argentina. Le va a convenir ir a la justicia ordinaria argentina, que es un juez que está ahí en Avellaneda, que hasta que por ahí es hincha independiente. No, el tipo que hace, va al TAS. Pero poder puede resolverse a nivel local si el extranjero quiere, pero siempre que hay un extranjero en un país, ese no va a querer ir a la justicia local. Primero porque tarda más tiempo, y segundo porque tenés el problema de la justicia localista. El fenómeno deportivo internacional, ¿por qué prefiere la justicia arbitral? Porque se saca encima los localismos. Ese es el gran problema de la justicia ordinaria. Yo me acuerdo cuando estaba en el Tribunal Antidopaje, en un momento un jugador de fútbol estaba indignado porque le habíamos dado no sé cuántos meses, un año, no sé, por betametasona, y él dice, yo le voy a demandar al médico del club porque yo tomé lo que me dio el médico del club. Bueno, entonces me acuerdo que nos pidió copia del expediente para demandarlo, y lo quería demandar acá en Capital. Y digo, no, perdón, que ese club es una provincia, le digo, tenés que demandar allá. Y sí, y bueno, y voy a demandarlo allá. Me digo, mirá, fíjate que por ahí te toca un juez que es hincha del club, que vos, es hincha del club, justamente donde el médico es abogado, le digo. Es un tema, le digo, demandar al club, demandar al directivo de ahí, demandar al médico. Tenés chance de que la justicia localista. Bueno, un poco lo que dicen siempre los directivos de federaciones internacionales es queremos evitar la justicia ordinaria por ese tema. Y por eso es que, vamos al fútbol, la FIFA prácticamente presiona para que en cada país haya una justicia arbitral. Vos fíjate, la AFA hasta el año 2023 no tenía nada. Entonces todo el mundo iba a la justicia ordinaria, o iba al TAS. Muchos casos terminaron en el TAS de esa época. Pero claro, no te conviene la justicia ordinaria porque estás 10, 15 años para resolver un tema. Y estoy pensando también en temas, por ejemplo, de representantes, que muchas veces sucede que un jugador se pelea con su representante y hay algún conflicto patrimonial. Eso, bueno, es lo mismo si es extranjero, alguno de los dos podría terminar en el TAS. Termina en el TAS. Cualquiera vos sepa algo y te viene con que hay un elemento de extranjería, no, anda al TAS. Primero, ahora que los agentes entraron por el sistema de FIFA, podés ir primero a la FIFA. Y cuando no existía eso, porque increíblemente la FIFA entre 2015 y 2020 dijo los agentes de jugadores no forman parte del sistema FIFA. Y entonces, ¿cómo terminaba un tema de agentes de jugadores con un conflicto con el jugador en el TAS? Porque en el contrato de representación se ponía una cláusula arbitral de ir al TAS y se iba por la vía ordinaria, que es la otra vía que yo hoy no expliqué. El 90% son de apelación y la vía ordinaria es cuando las partes van al TAS porque una de las dos partes, en ese caso eran los representantes, en esa época, no son miembros del sistema. Entonces, los casos ordinarios, que son menos frecuentes, son porque una de las partes no es miembro del sistema. Te doy un ejemplo. Supongamos mañana viene, qué sé yo, Elon Musk y quiere ser sponsor del Monumental de River y le quiere poner el Una primicia que estás dando, Gustavo. No, un ejemplo. No, te cargo. Claro. No estaría mal, no estaría mal. Bueno, ponele que el hombre tiene plata. Habría que ver si hay litio debajo del Monumental. Bueno, supongamos que descubre el litio abajo del Monumental y el tipo dice, bueno, si han pagado $200 millones para que esto se llame Elon Musk. ¿Va a firmar un contrato? ¿Vos te crees que va a querer ir a la justicia ordinaria de Argentina? ¿Que va a tener un juez local que probablemente sea hincha de River? No, va a poner una cláusula arbitral ante cualquier tribunal arbitral del planeta y si él considera que esto es materia deportiva, va a ir al TAS. Y en ese caso, ese es un caso ordinario. ¿Por qué? Porque Elon Musk no es parte del sistema. Ahora, cuando los que están en litigio son parte del sistema, jugadores de fútbol, clubes de fútbol, directivos, federaciones deportivas, ligas profesionales, todos los que están dentro del circo del fútbol, eso van todos al TAS. ¿Por qué? Porque el estatuto, la cláusula del estatuto los obliga a ir al TAS, no tienen salida. Y ya, si pasamos a un tema conflicto entre clubes, ¿no? Sí. Como hemos escuchado algún que otro caso interesante de qué pasa legalmente, digamos, si un club no paga el pase de un jugador cuando hubo previamente un contrato de por medio, ¿qué consecuencia trae eso aparejado? Y eso le puede preguntar a cualquier hincha independiente. ¿Vieron cuando cuando salió este muchacho Maratea a buscar plata de abajo de las piedras para pagarle a un club mexicano? Sí, el famoso fideicomiso. Claro, ¿qué pasa? Como los dos son miembros del sistema, el club mexicano es miembro del sistema,
independiente del miembro del sistema, ¿qué hizo el América? Agarró, fue a la FIFA y dijo, señor FIFA, señora FIFA, acá hay un miembro del sistema que no paga las deudas. Por el artículo tal del Código Disciplinario, abra un expediente disciplinario y sancione disciplinariamente al club incumplidor. Y bueno, entonces la FIFA le manda una cartita a la AFA y le dice, miren, este muchacho no paga, díganle que tiene tal plazo para pagar, y si no, ya en el próximo libro de pase no puede incorporar jugadores. Vamos a apretarlo por ese lado. Ya no dejar fichar jugadores en el próximo libro de pase es como quitarle el aire a un club de fútbol. Supongamos que dice, bueno, me arreglo con lo que tengo, juego con los pibes inferiores. Bueno, después va escalando, porque el Tribunal Disciplinario de la FIFA, que está para eso, para hacer aplicar las decisiones de la FIFA, tiene una progresión de sanciones. ¿Y después qué te hace? Y te puede suspender, te puede hacer descender de categoría, te puede desafiliar, te puede liquidar. Entonces, el sistema disciplinario que ha montado la FIFA para todos los miembros del sistema es fabuloso. Todos cobran. Si no, antes cuando no existía este sistema, vos tenías que, supongamos, Boca le vendía un jugador a un club turco. El club turco te hacía un contrato en idioma turco. Te fijaba la jurisdicción de Estambul. No te cumplía. Después el tipo, bueno, ya si se peleaban con el jugador, directamente no le pagaban al club, no le cumplían al jugador, y vos tenías que buscarte un abogado turco, con los problemas que tenemos para entendernos con los turcos, ¿no? Y después que llevara en la justicia ordinaria, bueno, otra vez la posibilidad de que el juez turco sea hincha de ese club. O sea, fíjense el lío que era antes de que la FIFA creara este sistema. Y ojo, este sistema no tiene más de 20 años, ¿eh? Justamente eso te iba a preguntar, Gustavo, en relación al cumplimiento de los laudos, ¿no? O sea, uno puede optar por, en el ejemplo que dábamos antes de jugador extranjero, podría optar por la justicia local o podría optar por ir al TAS, ¿no? Sí. Por lo que estás diciendo, asumo que hay un alto grado de cumplimiento de lo que decide el TAS. Sí. En el caso de los que son miembros del sistema, es 100%. Salvo que el club desaparezca. Bueno. 100% de cumplimiento. Sí. El único ¿sabe a quién invocan? Qué sé yo. Los clubes que no le pagaron a nadie, se fueron a la quinta división, descendieron de categoría, y después aparece un y lo compra, ¿no? El caso del sucesor deportivo. Bueno, yo me he visto casos donde, que no voy a dar nombre porque no quiero ofender a nadie, pero ha pasado mucho en Europa, clubes que desaparecen, entre comillas. Después viene un grupo importante, lo compra, usa los mismos colores, usa el mismo estadio, usa la misma historia, y se aprovecha y no le paga a nadie. Bueno, en esos casos ahí no hay cumplimiento, porque lo que hubo fue una quiebra de un club, y esas quiebras fraudulentas que suelen ocurrir en algunos lugares, no le pagan a nadie. Pero salvo el caso de quiebra fraudulenta, el resto se paga todo. Y te digo, los clubes en general... les conviene tener deudas locales, no tener deudas internacionales, porque por ahí la justicia local, o por lo menos no sé cómo va a funcionar esto que yo les conté, me olvidé contarles. La AFA crea en 2023 la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que es un tribunal arbitral formada por 15 árbitros, y eso está reemplazando a la justicia ordinaria. Bueno, todavía no hemos visto muchos laudos de esto, no sé la velocidad que tarda, no sé la efectividad que va a tener en cumplimiento de sentencias. Pero bueno, en general, bueno, esto lo que estoy contando, así de una manera un poco desordenada, es la clave del derecho del deporte. La clave del derecho del deporte es saber, cada vez que hay un litigio o hay algún problema de incumplimiento contractual, a dónde tenés que ir a litigar y qué ley tenés que aplicar. Si vos descubrís eso, es como tener más o menos la llave del reino, porque ahí está la clave. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Austral tenemos una diplomatura, y ¿cómo tomamos examen? Con un caso, el caso Ricardiño. El caso Ricardiño lo inventó Gabriel Lozano, y Gabriel Lozano, a ese jugador le pasa de todo, desde que es amateur y que entra a la novena, hasta que lo vende al Real Madrid y no sé qué más. Bueno, cada evento que le ocurre en la vida a ese jugador... hay preguntas. Bueno, ¿qué le aconsejaría si usted fuera abogado de Ricardiño? Tal cosa. Ver artículo tal del el Código Civil argentino. Ver artículo tal del, qué sé yo, el Estatuto del Futbolista Profesional. Ver, bueno, ese caso es una especie de vademecum. Si uno tuviera un vademecum de todo el sistema mundial, es decir, saber en cada momento que se produce el litigio, cuál es la ley aplicable y a dónde hay que ir a litigar, listo.
te recibiste de especialista en derecho del deporte. La clave está ahí, está en eso, no hay mucho más que eso. Pero lógicamente, bueno, por ejemplo, ustedes dirán, ¿y yo cómo hago para aprender toda esta complejidad de cuestiones? Bueno, hay curso, la UBA tiene muy buen curso, que lo dirige Daniel Crespo. Nosotros tenemos un curso en la Austral, hay otro curso que se abre de Derecho, estamos hablando del deporte, y generalmente es sobre fútbol en el 90% de los casos, porque es el deporte más desarrollado de la historia de la humanidad. O sea, los Juegos Olímpicos griegos fueron 1290 años de Juegos Olímpicos cada 4 años y no tenían ni por asomo la complejidad que tiene el fútbol. Es más, ningún otro deporte se le acerca siquiera. Bueno, entonces, ¿cómo se puede aprender las claves del derecho del deporte o el derecho del fútbol? Haciendo cualquiera de estas diplomaturas que le estoy contando, la de la UBA, dirigida por Daniel Crespo, la de la Austral, que estamos con Gabriel Lozano, la del Colegio Público de Abogados, no sé, este año todavía no la están ofertando. Acá, en Argentina, hay eso. Cuando algunos me dicen, che, y si quiero irme afuera a estudiar, y bueno, ir a estudiar afuera tiene un problema. Que si vos te vas a España, que es lindo, la comida es rica, el tiempo es lindo, y es lindo estar en España, pero te van a dar un curso que el 50-60% de los contenidos es local. Y el derecho español deportivo no tiene nada que ver con el derecho deportivo argentino, porque en eso los países se diferencian muchísimo. Bueno, como ocurre con todas las normas, ¿no? Entonces vos vas a España y te sirve un 40% de lo que estudiaste. ¿Qué es lo que te sirve? Y lo internacional. Lo internacional es maravillosamente igual en todo el planeta. Es un sistema de derecho internacional privado maravilloso, porque la verdad que vos estudiándote 4 o 5 cosas ya está. Y no tenés como pasa en el arbitraje comercial internacional, que tenés un señor tribunal arbitral en París, otro en Londres, otro en Nueva York, y no sabés dónde hay, y la jurisdicción y la ley aplicada es todo un problema. Acá no, acá todo el mundo va al TAS. Es bastante sencillo. Y si te dedicas a fútbol, bueno, es el reglamento de transferencia de jugadores de FIFA, que son 40 artículos, no sé cuánto tiene, 30 y pico. Gustavo, te queríamos meter en un tema por ahí un tanto polémico, pero nos interesa conocer, a ver, por lo menos cuál es la mirada institucional desde el TAS, que tiene que ver con esta cuestión deportiva, competitiva, cuando está este tema, si se quiere, de que hay deportes que son exclusivos para mujeres, exclusivos para hombres, y de pronto quiere competir alguien que, digamos, se percibe de otro género, que no sé si ha habido algún caso en el fútbol o en algún otro deporte que haya sido tratado por el TAS. Bueno, hay el único caso tratado por el TAS, hay un caso de se llama hiperandrogenismo natural. Eso es una persona, en este caso Caster Semenya, que nace con los dos sexos. Nosotros en mi pueblo le decimos hermafroditas, se le llamaba a las personas así. Normalmente, qué sé yo, ¿no? Si hubiese nacido, es sudafricana la atleta esa, si hubiese nacido quizá en Europa, en Alemania, capaz que de chiquita la hubiesen operado, lo hubiesen extirpado los 2 testículos que tiene acá en la zona abdominal, porque esos testículos que tiene retenidos producen más testosterona de lo normal que tiene una mujer. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ese caso llegó al TAS. ¿Por qué llegó al TAS? Porque la Federación Internacional de Atletismo, por las quejas de las mujeres que decían, estamos compitiendo con una persona que no es mujer, no es estrictamente mujer, porque fabrica un 30% más de testosterona que una mujer normal, y ahí ¿qué hizo la Federación Internacional de Atletismo? Modifica el reglamento y dispone que las mujeres que tengan hiperandrogenismo natural van a tener que hormonizarse para, en alguna manera, bajarle el umbral de testosterona, que es lo que nos diferencia con los varones y con las mujeres. Porque los varones somos más fuertes, más resistentes, más agresivos. Porque producimos muchísimas, entre 10 a 20 veces más testosterona que una mujer. La mujer al revés produce más progesterona. Bueno, ¿qué dijo la Federación Internacional de Atletismo? Bueno, para que Caster Semenya pueda competir con mujeres, va a tener que tomar ciertas sustancias para bajar el umbral de testosterona, y ahí, claro, cuando bajaron el nivel de testosterona, esa atleta no ganó más. Entonces ella planteó que la estaban discriminando, porque la estaban obligando a drogarse cuando ella naturalmente era así. Ese tema llegó al TAS, el TAS dijo que el reglamento de la Federación Internacional era razonable, cual Tribunal Federal Suizo también consideró que estaba bien resuelto, y ahora creo que el tema dando vuelta por ahí, creo que iba a ir al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Ahí te quiero ver, vamos a ver qué deciden. Eso por el lado de ese tercer sexo, como se le dice a veces entre comillas,
que no es ni varón ni mujer, pero nació así. Después tenemos los otros, los que nacieron varones pero se perciben mujeres, autoperciben mujeres. Bueno, eso es un problemón, porque ha habido federaciones internacionales que lo permiten, abiertamente, ingenuamente, digo yo, pero es un disparate, porque tiende a destruir la categoría mujeres. A ver, ¿por qué el deporte se categoriza en varones y mujeres, en infantiles, cadetes, juveniles, mayores? Siempre la regla, desde los griegos para acá, que fueron los primeros que categorizaron, es proteger al más débil. ¿Por qué vos no ponés a competir un chico de 13 años con uno de 18? Porque el 18 pesa 20 kilos más y lo va a matar si es un deporte de contacto. Lo mismo, ¿por qué vos no permitís boxeo libre entre varón y mujer? Porque el varón es más fuerte, más rápido. No hay, o sea, lo que buscan los deportes, lo que busca la justicia deportiva es igualar idealmente en las condiciones a los contendientes. Entonces, si vos permitís que alguien, por más que esté convencido de que nació en el cuerpo equivocado, pero que tiene hueso de hombre, tendones de hombre, músculo de hombre, testosterona de hombre, juegue con la mujer, y si es deporte de contacto, puede llegar a tener el problema que tuvo, que tienen muchos deportes donde se permiten a los que se autoperciben mujeres competir. Por ejemplo, el fútbol argentino, hay 2 casos y se permite a las personas que se autoperciben mujeres competir en fútbol. No ha habido nada, o sea, no ha habido choques, ni como no es un deporte estrictamente de contacto entre 2 contendientes, sino que hay 11 contra 11, se diluye la posibilidad del accidente o la posibilidad del golpe. Ahora, en boxeo, si lo permitieran sería un peligro eso. Yo la vez pasada me acuerdo que un nadador norteamericano dijo: me autopercibo mujer, era el número 1000 en varones, y resulta que en mujeres era el número 1, y ganándole a mujeres que decían: pero yo entreno, me mato, estoy no sé cuántas horas, y viene un tipo que dice que se autopercibe mujer y se gana. Lo mismo pasó en Canadá. Estamos hablando de países que deportivamente están muy desarrollados, porque Canadá y Estados Unidos, uno mira los medalleros de los Juegos Olímpicos, están en los primeros lugares. En Canadá, un entrenador de levantamiento de pesa, powerlifting, dijo: bueno, yo me autopercibo mujer. El tipo, una barba así, pelos por todos lados, fue y compitió por mujer y le ganó a todas. Y lo dijo, lo hice nada más que para demostrar lo absurda de esta reglamentación. Entonces, es todo un tema, el tema de los que se autoperciben. Yo creo que la tendencia va a ser de a poco ir a negarles la posibilidad de que, por más que estén convencidos de que nacieron en el cuerpo equivocado, bueno, si tuvieron un desarrollo pasando la adolescencia, teniendo la misma testosterona que un varón, por más que se autoperciba mujer, no deberían competir con mujeres, por seguridad, por tema de protección del más débil. Entonces, distingamos, Castro Semeña nació así, y ahí la única solución que yo veo posible es para los hiperandrogénicos naturales, es crear una categoría para ellos. Y listo, y que todos compitan con el mismo nivel de testosterona y se acabó. Ahora, ¿cuál es el problema? No hay masa crítica. No hay la suficiente cantidad en el planeta como para hacer competiciones nacionales ni internacionales. Estamos hablando de que es el 1, el 2% de la población mundial. Entonces no se puede. Es todo un tema. Y encima acá hay ideología de por medio, supuestamente se victimiza a los que se consideran o se autoperciben mujeres, y bueno, y se mete la discusión se complica. Pero si vamos al plano, digamos, netamente deportivo, es claro, varón con varón, mujer con mujer. Bueno, si hay deportes mixtos, bueno, que si lo permite la reglamentación, el problema. Por ejemplo, el fútbol de niños hasta los 13, 14 años es mixto. Se puede mezclar varones con mujeres. Llegada a cierta edad ya no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque hay que proteger a la más débil, quien es la mujer. Entonces, es un tema filosóficamente complejo, pero un poco a grandes rasgos y de una forma rápida. Yo les digo esto, yo no estoy muy a favor de tener esa libre... No, está bien, si se autopercibe tal. No es tan fácil el tema, porque destruir la categoría femenina, y si estamos hablando allá a un nivel profesional, donde la recompensa en dinero es grande, fíjense que se presta para todo tipo de maniobras. Ojo, esto no es nada nuevo, ¿eh? Yo me acuerdo que en los Juegos Olímpicos, después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, lo que era la Alemania democrática,
que era la que estaba del otro lado de la cortina de hierro, a quienes voluntariamente se operaban y se extirpaban los órganos externos masculinos, competían como mujeres. Ya hay casos demostrados de hombres operados y lo hacían. Bueno, en esa época no había ni control antidoping, no pasaba nada, nadie se enteraba. Los controles antidoping en un Juego Olímpico empezaron en México 68. ¿Y saben qué controlaban? Que los varones fueran varones y que las mujeres fueran mujeres, nada más. Si vos ibas con un anabólico esteroide de acá a la China, no se enteraba nadie porque no te buscaban en sangre si tenías anabólicos esteroides, por ejemplo. Año 68, y ya les digo, el doping existía desde mucho antes. ¿Y saben cuándo se potenció el dopaje a nivel mundial? Después de la Segunda Guerra. Porque ahí el espionaje de la Guerra Fría, estaba la Unión Soviética y Estados Unidos, competían, por supuesto. Ustedes miran el medallero olímpico de esos años, la gran competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Se disputaban a ver quién ganaba el Juego Olímpico de cada uno. Y ahí empezó el espionaje en materia de dopaje. Y ahí los norteamericanos un día descubren que los rusos estaban batiendo récord a los pavotes. Y empezó el espionaje del dopaje, fíjense. Y ustedes dirán, ¿por qué esta gente se comporta de esta manera con temas deportivos, que no deberían importarle demasiado a estas potencias bélicas? Y no, lo que pasa es que en materia deportiva, cuando se disputa un juego en un campo de juego, es lo que el sociólogo Norbert Elias denominaba batallas miméticas. Es decir, se está combatiendo sin sangre, sin balas, sin armas, pero se está combatiendo al enemigo y se le quiere demostrar que se es superior al enemigo. Son esos mensajes que se mandan. Bueno, si ustedes miran el siglo XX, lo que es, después de la Segunda Guerra, el medallero olímpico, la batalla entre Estados Unidos y Unión Soviética, es fenomenal. Después se boicotearon también Juegos Olímpicos. Acuérdense, los Juegos de Los Ángeles se los boicoteó Rusia, Unión Soviética, y a los Juegos de Moscú se los boicoteó Estados Unidos. Y así, fíjense cómo está mezclado el tema del poder militar, con lo deportivo. Ojo que todo tiene que ver con todo. Si vamos a los Juegos Olímpicos griegos de la antigüedad, todas las expresiones deportivas en las que se competían los Juegos Olímpicos griegos preparaban para la guerra. La carrera, el salto, el pugilato, el pancracio, la lucha, el lanzamiento jabalí, el lanzamiento del disco, todo preparaba para la guerra. Era una manera que tenían los griegos de prepararse para la guerra, en la época que las guerras eran con armas blancas y que había que tener estado físico impresionante. Tal cual. Gustavo, estábamos escuchando con mucha atención, es increíble cómo todo tiene que ver con todo, y sí. Creo que esta cuestión también se reduce a que, en definitiva, es una competencia, ¿no? Del deporte que estemos hablando, sea individual o colectivo, se trata siempre de competencia, y por eso también es relevante el doping en el sentido de no dar una ventaja en relación al consumo de cierta sustancia. Me parece que pasa un poco por ahí. Gustavo, nos quedamos sin tiempo. Te comprometemos para la próxima repetirlo acá en los estudios de Radio UBA. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Todo muy, muy interesante. Nos quedaron muchas preguntas afuera. Muchísimas preguntas afuera. Pero bueno, siempre hay que dejar algo para la próxima, ¿no? Exacto, así hay que quedarse con ganas. Gustavo, te despedimos, te agradecemos nuevamente por tu tiempo, tu amabilidad en los conocimientos y esperamos verte la próxima por acá. Sí, además estoy en deuda y pido mil disculpas, yo había entendido que esto era por Zoom o era por teléfono, pero la próxima voy a ir para allá, voy a ir para los estudios y los conozco, bueno, a vos ya no te conozco, Gastón, pero a Julieta o al resto y por ahí es más, qué sé yo, es más distendido, otro el clima, ¿no? El que se logra ahí en el estudio. Venimos la próxima con una pelota, vamos a ver cómo andás con los jueguitos. Yo jugaba al fútbol, era bastante malo, pero llegué a jugar en primera, con lo cual los mataba a patada a todos. Importante. Con jugador de la pelota. Gustavo, te mandamos un saludo muy grande, que tengas buena semana. Gracias. Igualmente para ustedes, muchas gracias por la invitación, un abrazo grande. Bueno, nosotros nos hemos quedado sin tiempo, Juli. Voló el programa. Entre deporte, dopaje y doping se nos fue el programa. Muy interesante, te digo. Muy interesante, sí. El derecho deportivo es algo poco difundido en general, no es una materia obligatoria en general de la currícula en las distintas universidades, y la verdad que es súper entretenido, ¿no? Sí, y de hecho hay muchos alumnos de la facultad que estaban interesados en saber en dónde estudiar y cómo capacitarse, así que entiendo que también abarcó esos temas. Va a estar bueno para ellos.
Absolutamente, absolutamente. Les recordamos que mañana cierra el sorteo entre Derecho a Fondo y la editorial El Dial. Vamos a estar sorteando una suscripción gratuita y un libro. Así que estén atentos en nuestras redes, búsquennos en Instagram como Derecho a Fondo RUBA y ahí van a encontrar la publicación para poder participar. Bien, buenísimo. Nos quedaron preguntas del consultorio, será para la próxima. Como siempre, agradecemos a los que hacen este programa posible. En la producción, Agustín Boteatos. En la operación, a Jorge Gómez. En la coordinación general, a Clara Sirven. Agradecemos también a Isa, que ahí nos está marcando los tiempos. Que no nos rete. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. El mío, Julieta Tobal. Y los esperamos el miércoles que viene para seguir disfrutando de Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.